lamento en la soledad. Eres toda la bonita. Lamento en la Además estoy bastante a gusto, muy a gusto de estar aquí, porque con muchas ganas, ¿no? Soy de Zaragoza, algo tira, pero es que ha sido como una provocación, porque claro, yo cuando querían tocar, ellos también me captaron a mí como te captaron a ti, con mucho entusiasmo, haciendo una labor muy atractiva, muy interesante, y yo dije, pues sí, cómo no voy a... Bueno, y encima que sugieres cosas y te dicen sí, solo que tiene un problema. Le dije, yo he leído a Cajal, tal, y he leído cosas, sé, como otro compañero suyo, del que hablaré un poco y voy a meter mi bolsillo aquí luego. No he venido a hablar de mi libro, pero sí de la fundación sí, va un poco. Estaba hablando porque es un personaje también muy interesante. Pero solo los minutos, eran buenos amigos y demás, y creo que es obligado que metiera esa pequeña... Bueno, tampoco le gustaba la pintura, pero la música clásica pues no le iba mucho. Pero claro, tú dices eso y luego tienes que sostenerlo. Y yo no lo tenía tan preparado. Y dije, bueno, pues vale, empecé a buscar y que había cosas y que además era interesante y seguro que si le dedicas más tiempo, pues irán saliendo más. Quizás a lo mejor algunas significativas, lo que quiero decir, porque más de este tipo de cosas escribe mucho. Y lo escribe lo suficiente como para que se pueda hablar de algo, y saber lo que pensaba. Quiero también agradecer a José Francisco Jiménez Galindo, que no puede estar aquí y es de la asociación vuestra. Es de la federación. A ver, aparte de la Asociación Reinos de España, pertenecemos los dos a una federación de asociaciones de historia, que es la FEA. Que es el primero que me lió a mí, y me lió de una forma que no os podéis ni imaginar. O sea, porque liarme en toro a mí en un homenaje a Santa Teresa de Jesús, cantando eso y las monjitas poco menos que bailando danzas sufíes, pues es alucinante, pero quiero decir que se pueden hacer muchas cosas y sobre todo cuando uno está jubilado mucho mejor, porque si uno sin estar jubilado ya podía hablar un poco de lo que más le apetecía y ser un poco excéntrico, pues ya siendo jubilado es que no hay obligación ninguna de no tratar de contar cosas que a uno le parece que pueden estar bien. Bueno, entonces, por cierto, muy bonito el cartel, muy bonito, me ha gustado mucho, por eso. Bueno, lo primero, dije, yo había pasado muchas veces por aquí, en la Casa de Aragón, incluso en un momento pues yo trabajaba cerca de este sitio, pero claro, esto creo, si no recuerdo mal, en el año 75, 76, esta sede, porque ha habido otras. Y entonces yo pues dije, pues lo primero era enterarme y claro, ¿cómo iba a fallar? No podía fallar. El primer socio de honor, bueno, fueron dos realmente, un ministro político y otro que no fue político. Fue tentativa de político por 3 horas, hasta que le dijo a Moret que no. Estaba en la Casa de Aragón, en la calle del Príncipe, creo que viene ahí, ¿no? Vamos, y se fundó en 1930. Entonces, saber que además estamos haciendo homenaje a uno que fue, podríamos decir, bueno, sí, podríamos decir el socio más destacado, porque no, ¿no? Claro, sí. Porque es la verdad, vamos. Y además es que encima, pues
presumía que sí le gustaba. Entonces, pues bueno, le pillé ya muy mayor. De lo que voy a hablar de 3 o 4 cosas, 5, parece que ve. Bueno, pues uno que he hablado de Madrid, Roca Española, que me imagino que os suena algo. Luego de la Rosa de Santiago Ramón y Cajal, porque me han dicho que tenía que hablar del Tuño y la Rosa y he dicho, no, que estamos en elecciones, ¿no? Es normal que no. Esos son los vascos freudianos, pero no. Bueno, de la Rosa Santiago Ramón y Cajal, jotas aragonesas un poco. Luego, ¿qué significa Cajal hoy? Porque es que si seguimos hablando de Cajal, pues seguramente es por algo. Yo creo que, bueno, porque es un personaje tan polifacético y me voy a atrever a decir, aunque seguramente alguna persona lo ha dicho ya, hablando de Cajal, nadie dice lo que dice por primera vez. A mí me parece tan parecido a Leonardo da Vinci por muchas cosas. Hay muchos científicos, está Darwin y podemos hablar, pero es que era un todoterreno que hacía muchas cosas. Es que había quien decía, ahora no me acuerdo quién decía de él, que era el mejor filósofo de España también. Otros decían que era un gran escritor y hubiera podido vivir de la literatura, de la pintura, por lo menos sobrevivir seguro. Pero es que además lo que hizo, pues es que abrió. Es que entender el cerebro es casi tan difícil como lo que hizo Newton, bueno, tan difícil o más que lo que hizo Newton, o sea que no podemos. Es normal que siga siendo apreciado, aunque es anormal que no tenga un museo. Pero estamos en España y ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Y luego sobre muertos ilustres, porque también quería poner una pequeña cosa. ¿Por qué Madrid rompe olas de las Españas? Bueno, el estar en la Casa de Aragón, siendo aragoneses y siendo madrileños a la vez, pues yo creo que lo dice mucho. Y luego Madrid, pues es que ha sido, yo me leí el primer boletín y es la labor que hacía la Casa de Aragón en ese momento, es que entusiasma un poco, dices, es que está muy bien, ¿no? He querido citar a dos, por una parte a Antonio Machado, que es el que se inventa la expresión de rompeolas de todas las Españas, por lo que yo creo que en cierto modo lo es, y luego, como no, ya que estamos en ciencia y también en arte, pues Ramón Maya, como no citar a Ramón Maya y poner debajo el Museo de Ciencias Naturales, en donde de momento dicen que está Cajal, bueno, dicen no está, vamos, y la verdad está, y además la labor que ha hecho Juan de Carlos pues es fantástica. ¿Por qué me gusta a mí esta zona? No sé si esta es la siguiente, sí, bueno, sí. Es que estamos en una zona privilegiada. O sea, andamos un poquito hacia allá y ¿qué nos encontramos? Nos vamos a encontrar el Museo Lázaro Galdeano. Bueno, es que era una zona que está muy bien. Pegado al Museo Lázaro Galdeano, 2 chalets fantásticos, uno de Marina Beitia y otro del Dr. Simarro, que se fueron a vivir allí. Si cruzamos algo que es el Paso del Obelisco, nos vamos a la Institución Libre de Enseñanza y nos encontramos. Es decir, esto es una zona fantástica. Si venimos un poco más aquí, bueno, la residencia de estudiantes, la Rockefeller University, que no llegó a ser, pero bueno, ahora son los edificios del Consejo. Es un sitio magnífico. Y bueno, ya que no pudo hablar en su momento, yo creo, dejamos que hable un poco Ramón y Cajal, a ver qué tal va. Pensamientos de tendencia educativa. Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, reconstruimos el cerebro y nos superamos diariamente. Te quejas de las censuras de tus maestros, émulos y adversarios, cuando debieras agradecerlas. Sus golpes no te hieren, te esculpen. Con pocas excepciones, todo joven dotado de acusada y fuerte personalidad reacciona contra las exageraciones doctrinales o sentimentales de padres y maestros, adoptando el tono o colorido moral complementario. El tumulto de la vida social suele obrar sobre las cabezas humanas débiles como el río sobre un cristal de cuarzo. Arrastrado y golpeado por la corriente, conviértese al fin en vulgar canto rodado. Quien desee conservar incólumes las brillantes facetas de su espíritu, recójase prontamente en el remanso de la soledad.
tan propicio a la actividad creadora. Natural y loable es el ansia de reputación. Importa, empero, que el maestro discierna los dos principales tipos de ambiciosos, los que codician la fama como fin y los que la persiguen como medio. Cultívense de preferencia los primeros. Misión trascendental del educador es desarrollar alas en los que tienen manos y manos en los que tienen alas. Solo trabajando se enseña a trabajar. Como decía Cisneros, fray ejemplo es el mejor predicador. Ideal de la ciencia. Puesto que vivimos en pleno misterio, luchando contra las fuerzas desconocidas, tratemos en lo posible de esclarecerlo. Concluida nuestra labor, seremos olvidados como la semilla en el surco, pero algo nos consolará el considerar que nuestros remotos descendientes nos deberán un poco de su dicha y que gracias a nuestro esfuerzo el mundo resultará algo más agradable e inteligible. Bien, decía, la residencia de estudiantes, es que lo teníamos al lado, además. Es decir, es que Museo de Ciencias Naturales, Juan Ramón Jiménez estuvo viviendo en casa de Simarro, y era su médico de cabecera. Y entonces contaba y describía lo a gusto que estaba y cómo se subía al Museo de Ciencias Naturales, donde ramoneaban las cabras, decía. Y acababa de inaugurarse el edificio, y de hecho todavía no se utilizaba como Museo de Ciencias Naturales, un poquito antes, porque uno de los cuadros famosos que veremos luego de Sorolla, de la Exposición Universal de 1897, que me parece que es un hito de la pintura de científicos, porque los científicos cómo están en Inglaterra, cómo están los cuadros del Pasteur, es el triunfo, la grandeza, la ciencia, no sé qué, y sin embargo aquí los cuadros de los científicos están trabajando, están en el laboratorio, están inclinados sobre el microscopio. Solo por eso yo creo que es, bueno, luego además porque están pintados por Sorolla, estando pintados por Sorolla, pues es que, o sea, tenemos cosas que no sabemos ni lo que tenemos y casi las dejamos un poco de lado. Bueno, pues he querido sacar aquí también el laboratorio de Piedra de Ortega con uno de los grandes estudiantes de la residencia, que tuvo más de 10 años. Y luego, un poquito más adelante, esta zona siguió creciendo, porque avanzó, y entonces al avanzar, pues nos encontramos con que el Instituto Cajal se desplaza de donde estaba la Atocha, se moderniza, anuncia ya por primera vez en el año 40 y tantos que va a haber un museo de Cajal. Cuando yo hice aquí la tesis, a mí esto me suena bastante, porque claro, yo me vine aquí a hacer la tesis cuando acabé la carrera, había leído Cajal, me gustaba mucho y yo decía, yo quiero ir al Instituto Cajal, y además tuve la suerte de poder hacer la tesis. Me parece que toda esta zona es que es un sitio pues muy emblemático de Madrid, y la Casa de Aragón está en un sitio que es que merece la pena pasarse por aquí y luego darse un paseo porque hay muchas cosas que ver y que hacer. Podemos hablar, yo creo, de la rosa ya. Esta es la rosa Cajal, esta que vemos aquí. Y esta se hibridó en los viveros Ferrer, Matilde Ferrer lo hizo, y bueno, yo creo que quienes plantearon, seguro, quienes plantearon a Matilde Ferrer que hiciera esta rosa, pues fueron Belén Juste y Sonia Rivas, que son estas dos mujeres que organizaron este recital teresiano en todo. Bueno, ella es la gestora de cultura, es anatomopatóloga, y es la que lleva además la cultura en el hospital 12 de octubre. Bueno, entonces está ocupadísimo. Acabando, por cierto, ahora un libro sobre Cajal para niños, que si funciona va a ser fantástico porque se lo va a editar la editorial Planeta, entonces con eso ya supongo que es éxito asegurado. Bueno, yo creo que voy a leer para no alargarme mucho porque yo tiendo a ser a veces prolijo y por eso a veces me traigo la cosa, a pesar de que mi hijo me ha dicho, pero papá, si lo vas a leer, apréndete lo de memorias, como en el
teatro. Y digo, sí, pero no sé si merece tanto la pena y estoy en esa edad como para aprender de memoria. Bueno, pues esta es una rosa floribunda obtenida por hibridación en los viveros Ferrer. Estos viveros tienen 80 años de experiencia y reconocimiento mundial. Ha sido realizada, como ya he dicho, por Matilde Ferrer y, bueno, existen en el mundo ya rosas dedicadas a artistas, por ejemplo, Paul Casal o Leonardo da Vinci. Y en los viveros Ferrer han cultivado rosas dedicadas a Clotilde Sorolla, en el 19, o a Setsuko Turlo, que es una superviviente, premio Nobel de la Paz y superviviente de Hiroshima. Pero solo había una rosa dedicada a científicos, no sé por qué, pero hay cosas que en principio llamaban la atención. Y eso también parece una injusticia, porque la sociedad es lo suficientemente compleja como para que un científico pues también tenga derecho a un pequeño homenaje floral, y mucho más pues Cajal. Bueno, el primero de ellos lo hicieron los viveros Meillat en Francia, y como no, ¿a quién podría ser esa rosa? Pues a Madame Curie, no podría ser de otra manera. Y en España, como sabéis, se han hecho a Margarita Salas y Irene Joliot-Curie, ha sido la última y la han presentado, yo creo que lo tengo por aquí, a ver, exacto. Lo tengo por aquí, el acto, porque esto ha sido ahora mismo, hace un mes o dos. Aquí está la hija la hija de su abuelo, diríamos, ¿no? de Madame Curie. Y bueno, pues esto es una idea que tuvieron también pues, Belén Juste, y bueno, le está bautizando. Eso sí, como son franceses, la bautizan con champán. Eso me parece, como se ponga de moda, no sé qué haríamos, cariñena. No, también hay buenos cabas aragoneses, no sé. Bueno, pues aquí tenemos algunas cosas más de las que quería hablar. Se han plantado las rosaledas con la rosa de Ramón y Cajal en distintos lugares de España. Esta rosa que vemos aquí, no sé si se ve, bueno, sí se ve, está en el 12 de octubre, que es donde se plantó por primera vez, y la de Margarita Salas. Bueno, es interesante ver que además de esa 12 de octubre, si un día nos queremos pasar por el Jardín Botánico, en el Real Jardín Botánico, hay una dedicada a Clotilde Sorolla, que es una maravilla de rosa, verdaderamente, y la otra a Margarita Salas. Habrá que hacer algo para tener una rosa Cajal aquí. A lo mejor habría que conseguirlo, ¿no? Después de todo, no sé si será posible o no. Bueno, el hecho es que cuando surgió este proyecto de presentar una rosa dedicada a Santiago Ramón y Cajal, se lo contaron Belén y Sonia a Matilde, y le pareció, pues, le pareció que la idea era fantástica de entrada, y pensar que solo había habido una que y la segunda así de científicos a Cajal, pues estaba bastante bien. ¿Y por qué dedicarle una rosa? Estaba más que justificado, porque es que Cajal hablaba de las espinas dendríticas, es decir, utilizaba muchas metáforas, no solo las neuronas como mariposas del alma, pero también tomaba prestado para ver cosas como esta. Es decir, bueno, esa es otra de las cosas de la ciencia sorprendentes, es decir, cómo Cajal, a partir de una intuición en que no sabes lo que hay aquí, porque tú miras al microscopio ¿y esto qué es? ¿Esto es un subproducto? ¿Es algo que sea? ¿Eso es estructural? ¿Tiene algo que ver con la neurona? ¿Son depósitos que se han formado después? ¿Qué es? Y Cajal era no solo capaz de verlo, sino incluso imaginar cómo funcionaba la neurona, qué funcionalidad tenía, cómo además cómo transmitía información, que la transmisión de información era por una parte eléctrica y también química. Es decir, que solo viendo al microscopio, imaginando y pensando en su significado, fue capaz de entender y dibujar estas cosas. Y esto lo dibujaba porque evidentemente pensaba que era estructural y fundamental en la neurona. Estos son las espinas dendríticas. Bueno, ¿por qué se ha elegido esta rosa? Pues por dos razones. Primero, para recordar, como digo aquí, las
las espinas dendríticas, para lo cual se eligió una rosa que tenía muchas espinas, para destacar por las espinas que tenía. Y luego, por otra parte, como esto se veía en una preparación del método de Golgi, entonces el color elegido es un color que invita a la atención del método de Golgi. Entonces, bueno, pues ¿cómo se queda aquí? Algo se da. Bueno, pues nada más. Por eso digo, existe la rosa Cajal y ahora la podemos disfrutar, desde luego, de momento en el museo, en el Hospital 12 de Octubre. A veces, vosotros no sé si la seguís poniendo o no, o en el proyecto ese vuestro, desde luego estaba en la tumba de Ramón y Cajal su rosa, cosa que yo creo que le haría una ilusión. Y desde luego a sus descendientes, a los familiares, pues podéis imaginar que es que están encantados. Están encantados. Primero porque se han limpiado las tumbas con la iniciativa vuestra, se ha saneado, se ha limpiado y se ha dignificado, y además se puede visitar, bueno, se puede saber dónde está, que antes poco menos se desconocía. Bueno, esto es lo que decía. Aquí tenemos la rosaleda del 12 de octubre, aquí la placa que pusieron el día que se hizo la inauguración, y esta es la rosa Cajal, pero esta ya es en el cementerio de la Frontera. Bien, yo creo que pasamos a la Jota, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, yo siempre pienso que me quedo corto y luego la gente se será. No me ha pasado todavía, pero no querría que me pase. Es que esto de ser jubilado es malo, pero seguro que me comprenden perfectamente, ¿no? Es decir, y me excuso si me estoy alargando, que espero que no. Bueno, el 1 de mayo se habrían cumplido 171 años del nacimiento de Cajal en 1852. Tenía un año más de Simarro, pero luego volveremos a hablar de Simarro en algún momento. Nació en Petilla de Aragón, que es un pueblo entre Sos del Rey Católico y Jaca, cerca de Las Palmas, y luego además por los políticos. Los políticos siempre la lían, pues ofrecen la villa, cuando las villas eran de los reyes y tal, pues ya saben la historia esa, ¿no? De Petilla de Aragón. Lo ofreció el pueblo en garantía porque la ayudaban en guerra y le dio dinero. Como se murió no había, y dijo, bueno, pues mi rey Navarro se quedó con Petilla y dijo, es igual, no os preocupéis, me quedo con Petilla. Y bueno, él habla de las jotas estaban presentes, nos dicen todas las celebraciones. Eso nos dice en sus recuerdos y en otros escritos. Luego, las tertulias en los cafés Levante y Suizo, lugar de reunión de políticos liberales y de los mejores intelectuales de España, le sirvieron, nos cuenta el hijo Ramón y Cajal Junquera, para profundizar sus conocimientos sobre literatura, arte y música. Bueno, aquí podemos ver, este es el Café de Levante, esto es la comunidad Madrid, sí. Esto es la Puerta del Sol, ahí está el Café de Levante, aquí mataron a Canalejas. La editorial de Ramón y Cajal está dando la vuelta, subiendo por la calle la vuelta, pero lo que podemos ver es que en estos cafés, bueno, mirad lo que dice la Inclán, el Café de Levante ha ejercido más influencia en la literatura y en el arte contemporáneo que 2 o 3 universidades juntas. Bueno, yo no sé si será verdad, en mis tiempos yo creo que ya el café se trasladaba a la cafetería y al bar, entonces no lo sé, dependía, pero bueno, no sé. Nosotros no tuvimos nuestro Valle Inclán, ¿o sí? Pero bueno, sí, a lo mejor, ya sabéis quién es ya de nuestra generación. Lo que quiero decir que está claro que cuando iba a estos cafés oía música, lo que pasa es que no oía guitarra, porque en estos cafés esto precisamente es el de Ricardo Baroja. Es una litografía de Ricardo Baroja, y lo que vemos aquí, que yo todavía lo he vivido en Balnearios cuando era jovencito y me llamaban mis abuelos, pues la señorita del piano que tocaba y otra señorita o señor que tocaba el violín, y con eso pues se amenizaba la tarde y se pasaba bien. Y eso supongo que era obligado y era una forma de atraer a la gente. Bien,
Para don Santiago el sistema visual era el más importante, era el sistema D, pensaba, porque él le llamaba el aparato superior de comunicación. No sé si los ciegos hubieran estado muy de acuerdo en esto, pero es cierto que, aun careciendo de ese sistema, el ser humano puede hacer muchísimas cosas, cosa que a otros animales les está más vetado. Bueno, aquí trabajó Facundo Valverde en el Consejo, dejando ratas ciegas y cosas muy interesantísimas, siguiendo la esquela en el Instituto Cajal, claro. Bien, la pintura, por lo tanto, sería superior a la música. Eso lo pensaba también, no sé por qué, algunos intelectuales de la época lo pensaban. Simarro estaba convencido. Ser amigo de pintores, bien, pero ser amigo de Fleta, Dios mío. Ahora, los que fueran amigos de Fleta seguro que estaban encantados, a pesar de todo. ¿Qué es lo que dice? Pues lo que dice Cajal, que es que el sistema auditivo fundamentalmente funciona para percibir señales de alarma más complejas, de otra forma, distinta a lo que es la visión. Y de ahí surgieron, nos dice Cajal, como expresión emocional, el canto y la música, las más puras y desinteresadas fruiciones de la vida. Eso es lo que dice el propio Cajal. O sea, pensar que no disfrutaba con la música, es cierto, como vamos a ver enseguida, que al final de su vida posiblemente tuvo más dificultades, porque era, como él dice, duro de oído. Y ser duro de oído, pues, bueno, si no leías, y yo supongo que no leía, no sé si alguno de ustedes lo sabe, leía solfeo, ¿no? Yo no lo he leído en ningún sitio que supiera. Luego, entonces, no es como Beethoven, que tú te quedas sordo, pero te da igual, haces la novena y te quedas tan a gusto. Supongo que más bien Cajal en eso pues, no podía refugiarse en evocar la música, sino tratar de entender lo que pudiera. Bueno, volviendo a su infancia y juventud, recuerda que en Valpalmas, con 7 u 8 años, para celebrar las victorias de África, nos dice que escuchó jotas ejecutadas con más fervor que afinación, por cierta murga traída de no sé dónde. Y en Huesca, poquitos años después, bueno, Valpalmas está muy cerca de Petilla, como saben, y luego ya en Huesca, bueno, antes pasó por Ayerbe, eso lo dejamos. Con 14 años, su padre le puso a trabajar. Estaba un tanto sorprendido su padre de, bueno, ya saben, eso es suficientemente conocido que los padres quieren hacer con los hijos lo mejor que pueden. Y los hijos quieren conseguir que sus padres se metan lo menos posible. Ya les gustaba dibujar, era muy inquieto, hacía pues muchas cosas y no le decía mucho, con lo cual con 14 años le puso a trabajar en Huesca. Como dice el propio Cajal, con el señor Acisclo, dueño de la barbería, donde estuvo trabajando Cajal con 14 años. Y el bueno de don Acisclo, dice Cajal, quiso enseñarme a tocar la guitarra, mas yo, que jamás tuve pasión por la música, no pasé de tañer medianamente la jota. A lo que aquí nos interesa es que intentó tocar la jota y decía que la tañía medianamente. O sea, que a lo mejor no hubiera podido ganarse la vida como jotero, pero que luego en fiestas podría haber amenizado seguro. Y de pespuntear sin gracia un par de polcas elementales. Lo que yo pienso es que a mí ya me hubiera gustado escucharle, aunque hubiera sido malo, aunque solo sea por el morbo, de ver cómo lo hacía, como nos ha gustado escuchar su voz hace nada. Esto no significa que no disfrutara o apreciara la jota. En El hombre natural y artificial, que este además era un escritor, pues en este pequeño cuento, novela, su personaje nos confiesa: me enardecen y confortan tus elocuentes acentos que suenan en mi oído como las notas vibrantes de la jota o las estrofas de la inolvidable Marcha de Cádiz. Oportunísimos llegan a mi alma. Quizás recordando cuando de joven, saben además que se dedicó a boxear, a hacer deporte, a ponerse muy fornido, dice, bueno, se dedicó con una joven de la zona y lo que hizo fue, bueno, como hacían en Aragón, como dicen que hacemos las cosas en Aragón, yo creo que es mentira, no somos tan brutos, pero bueno, si lo dicen. Bueno, aquí Cajal dice que había un chavalín
que levantaba sacos. Entonces se retaron a ver quién levanta más cantidad de sacos con más peso. Y entonces dice que él llegó a levantar 8 fanegas de trigo. Yo he calculado, según esto sería 170 kilos, se pueden levantar, pero no sé si en un saco se puede levantar, pero bueno. Aparte que luego el valor de la fanega, me acuerdo que mi abuelo, que conocía de eso bien, llevaba una chuleta porque es que dependía del pueblo, lo que en San Mateo era no sé qué, en el otro era otra cosa, y no estaba tan normalizado, o sea que en todo caso, 8 fanegas fueron más que las 7 que levantó su fabricante, y debía ser bastante. Dice, nos sigue contando, a los ojos de aquellos labriegos, adoradores de la fuerza bruta, adquirí de repente enorme prestigio, y el triunfo sobre mi contrincante se celebró alegremente con baile. Y en la clásica jota tomaron parte las mozas arrogantes con quienes de niño yo había correteado y jugado los pitos. Ahora, algunas de ellas me dirigían miradas que parecían caricias. Para lo que sirve la jota, no decir que no está mal, ¿no? Bien, sin duda las jotas, como el flamenco, son una forma popular de cantar a la vida, con alegrías, infortunios y desde luego sabiduría profunda. Así nos hablan del carácter aragonés que siempre estuvo tan presente en Cajal. Saben que Cajal tuvo un consejo de guerra en Cuba. No sé si lo sabían. En Cuba, cuando estaba, se fue de médico militar, en donde cogió unas tercianas y bueno, al final pudo volver. Pero cuando estaba en Cuba, pues hay huracanes y una de las cosas que pasó, bueno, él era el responsable de la enfermería, el director, realmente. Y como había un huracán, no se le ocurrió otra cosa al coronel que mandaba ese destacamento, que además estaban con problemas porque algún tiroteo ya tuvieron. Bueno, el caso es con los mambises, creo que. Bien, no se le ocurrió otra cosa que meter sus caballos. No solo los del medio, sino él tenía también caballos que prestaba lo que fuera. Y Cajal dijo, no, esto es un hospital, y aquí dentro del hospital no entra. Y entonces sacó a todos los caballos enfrentándose, seguro con ese carácter aragonés, con lo cual el otro, ni corto ni perezoso, le plantó un consejo de guerra. Y la cosa estaba bastante complicada porque, por una parte pensaba que Cajal tenía... Bueno, el caso es que al final se le inició un expediente consejo de guerra, pero a los 3, 4, 5 meses, eso encima no les pagaban, pues eran las cosas que dice, no llegan dinero, entiendo, y encima nos van. Total que al final se sobreseyó, como si dijéramos, y bueno, se me ha ocurrido. Bueno, aquí tenemos Cajal, recién salido del paludismo que había conseguido, lo cuenta en Recuerdos de mi vida. Lo que se pensaba en esa época, España representada, bueno, pues España malamente cubierta por banderas, de los que todo tiran y cómo las potencias extranjeras pues miran un tanto complacidas diciendo, pero ¿qué está pasando en España? Esto ahora no lo entendemos porque ahora ya sabemos que todo es completamente distinto y
yo se la he querido dedicar porque me imagino con el coronel, esta jota no la puedo oír porque creo que es del año 49, es posterior a lo que pudo haber oído Cajal, pero sí refleja ese espíritu de si Cajal, si él era el responsable y era el encargado de la salud de sus pacientes, el médico manda por encima de cualquier otro que hiciera, vamos, que se busque otro sistema, y desde luego salió airoso en una situación bastante difícil por toda la complicación que había en Cuba en ese momento y por lo difícil que era. Las jotas están siempre presentes en los pueblos de Aragón, lo sabemos, y no solo de Aragón, sino de toda España, en Navarra, en Valencia, en Cataluña, en Castilla, ahora quizás haya podido bajar, no lo sé. Y muchas de estas fueron recogidas en un cancionero que yo no conocía, pero empezaba a mirar y he querido buscar, que no lo he encontrado para traerlas. Esta me pareció oportuna. Es el cancionero de Alvira, para haber puesto algunas de las jotas que pudo haber oído Cajal en Valpampas. Esto es una labor que se puede seguir haciendo e intentar saber de alguna jota concreta que hubiera podido tener. Sí sabemos, cuando hablamos de la jota de Bretón, porque coincidían en tribunales, es decir, eran los dos funcionarios, eran importantes, y entonces les seleccionaban, no sé si Bretón llegó a ser funcionario o no, pero vamos, en todo caso en tribunales coincidieron juntos, y la jota pasó a la ópera y pasó a la zarzuela. Y la jota, bueno, la gran jota de la Dolores, recuerdo el otro día que la acaba de presentar un buen amigo nuestro, un maravilloso director de orquesta, que es Guillermo García Calvo, jovencísimo, tiene 40 y pocos años, vive en Viena normalmente, ha representado un montón de óperas en Viena, por supuesto, es titular de la ópera de Czech en Berlín, cerquita, pero es que además es director artístico de la zarzuela. Entonces, cuando representó el otro día, es que pocas veces he visto, pues la jota de la Dolores tuvieron que repetirla. La gente se puso de pie. Es que es bastante espectacular, la verdad. Bueno, por si más no voy a contar todo porque si no, se va a hacer largo. Cajal. Bueno, no, esto no es Cajal todavía. Esto es Cajal fantástico fotógrafo. Esta es una foto hecha por Cajal. Es decir, cuando decíamos ¿qué veía Cajal por las calles cuando andaba? ¿Qué cosas fotografiaba? Pues fotografiaba esto, que algunas de las cosas nosotros por edad, yo creo que alguno de los que estamos aquí a lo mejor ha visto en las calles todavía los saltimbanquis con la cabra y algunos tocando así. Con los sombreros estos he de decir que no. Tenemos, como le interesó, la guitarra y la bandurria que están ahí tocando. Y está claro que oía y seguramente le atraía el espectáculo, fue y decidió sacar la foto. Como ven, en las calles, distinto a lo que había en las tertulias, en los cafés. La guitarra, pues parece que ha sido más no diría yo de antro, pero sí de tascas y bueno, pues un ambiente menos intelectual, digamos, pero tan cálido y tan interesante y tan cercano como para estar a gusto, vamos, a la monería, por ejemplo. El otro día estuve invitado a una cosa con Serranito y me quedé maravillado, vamos, no sabía que había esas cosas en Madrid. Claro, es que en Madrid han pasado cosas muy, muy curiosas. Bueno, hasta Robert Kennedy pasó por ahí. O sea, bueno, me lo puedo creer. Cajal he dicho que era un Leonardo, y yo creo que cuanto más lo digo, me lo repito para tratar de convencérmelo, pero no hace falta que lo diga mucho, porque es que inventó la fotografía en color, la tenemos ahí. Antes de que se estaban buscando, había algunas técnicas, pero bueno, y lo que seguramente no saben, inventó también un sistema de criptografía para mandar sistemas secretos, que luego no se usó, pero podía decir seguro que funcionó, y también hizo un gramófono. Lo que pasa es que no consiguió quien lo hiciera aquí como que lo hiciera de acuerdo con las especificaciones que se lo rompió. Se gastó un mineral, se rompió y luego cuando fue a la Universidad de Clark encontró que Edison tenía un fonógrafo parecido con eso, dice,
pero si esto hacía ya 7 o 8 años que se me ocurrió a mí y tal, o sea que a lo mejor si hubiera seguido y lo hubiera patentado, pues hubiera... Es decir, era un personaje verdaderamente impresionante. Bien, ¿qué es hoy Cajal para nosotros? Ah, bueno, lo último, sí, hay que citar a los amigos. Esto es Larriba, el doctor Larriba, es biólogo, está en la Complutense en biológicas y bueno, se inventó este tweet, claro, lo que queramos llamar esto, en homenaje a Cajal, y todos los días publica algunas frases de Cajal que, bueno, que tienen un montón de seguidores, empezó con unos poquitos, pero Cajal capta mucho la atención y bueno, Cajal, el ocio del científico, uno de los que tuvo. El paseo al aire libre, la contemplación de obras artísticas, el encanto de la música y la compañía de una persona que penetrara en nuestra situación, evite cuidadosamente toda conversación grave y reflexiva, son los mejores esparcimientos. Bueno, se organizaba muy bien para trabajar, pensar, disfrutar, y sabemos que es verdad. Bueno, en el 2019, Carlos Martínez Alonso, del Consejo, bueno, el Consejo volvió a reeditar los reglas y consejos para la investigación científica. Algo que tengo aquí tengo la primera edición, me he traído porque el día que lo encontré hace unos cuantos años, y hace unos bastantes, me puse contentísimo, o sea, porque realmente es una auténtica joya y aprovecharemos para leer algunas cosas. Bueno, dice, no es frecuente, nos dice que un científico, 70 años después de su muerte, siga teniendo tantas citas como él, y siga, por lo tanto, estando científicamente vivo. En los últimos 10 años, Cajal figura citado 2.975 veces. Madre mía, que, vamos, yo creo que le daríamos el sello por lo menos, o 2, no lo sé. Bueno, ahí es nada. Y es impresionante cómo se sigue, porque hay otros muchos que no se siguen, que han dejado de citarse, pero es que Cajal es algo especial. Y eso. Bueno, yo creo, bueno, yo es que lo había leído, Cajal ha sido admirado por todos los españoles de cualquier condición que fuera, estaba en las casas, en las calles de los pueblos. Él tenía una carta tipo cuando le escribía de un ayuntamiento que quería poner una calle, para autorizarlo, y lo mandaba porque debía haber, no sé, ¿cuántas habrá? 1000 calles, Ramón y Cajal, 2000, no lo sé. Tiene que haber muchísimas calles. Y la colección austral, pues editaba las obras en unas obras populares. Y yo cuando tenía 13, 14 años, mi abuelo un día, no sé, me diría que apuntaba maneras, dijo, mira, esto, pero bueno, los abuelos siempre son magníficos, saben lo que nos puede gustar. Y yo aluciné, leyéndole, he de reconocer que decía, bueno, y pero qué cosas nos cuenta. Y, bueno, yo creo que voy a atreverme a leer aquí, si lo encuentro. Bueno, esta cita no me encuentro, bueno, la leo aquí, que también la tengo, y así no perdemos el tiempo. Bien ajenos estamos al publicar las páginas precedentes, se refiere a las reglas. De hecho, él lo leyó, y esto es una edición que pagó un amigo suyo, el doctor Lluvia, porque claro, ¿cómo voy a publicar esto? Si esto tampoco es para tanto, tal. Y luego ha tenido, bueno, se sigue reeditando, es una reflexión pues muy atractiva. Bien ajenos estábamos a publicar las páginas precedentes, donde nos lamentábamos de nuestro desdén por la ciencia, que habíamos de recoger muy pronto el fruto de nuestra incultura. Una nación rica y poderosa, gracias a la ciencia y la laboriosidad, nos ha rendido casi sin combatir, en tan desigual batalla librada entre el sentimiento y la realidad, entre un pueblo dormido sobre las rutinas del pasado y otro enérgico, despierto
y conocedor de todos los recursos del presente, el resultado estaba previsto. Pero es preciso confesar que nuestra ignorancia, aún más que nuestra pobreza, ha causado el desastre. Una vez más, la ciencia creadora de riqueza y de fuerza se ha vengado de los que la desconocen y la menosprecian. Huyamos del pesimismo como de virus mortal. Quien espera morir acaba por morir, y al contrario, quien aspira a la vida crea la vida. Seamos pues optimistas, porque solo la alegría y la serenidad se sienten fuertes y trabajan y esperan. La patria es tanto el terruño como la historia, tanto los presentes como los venideros, lo mismo nuestras glorias que nuestros dolores. El buen patriota debe llenar su corazón con un sentimiento de sublime paternidad a todos sus conciudadanos, de una inmensa y efusiva caridad que alcance hasta los venideros. Estaría pensando en nosotros, o sea, claramente además. El dolor mismo da fe de existencia, que no está muerto quien se indigna, quien lamenta su desdicha, quien siente hervir en su corazón la sangre con tumultos de indignación por lo pasado. Los verdaderos muertos son los que callan, los que aceptan filosóficamente sus desgracias, los que carecen ya hasta de fuerza para sentirlas. El poderío político de España será fruto de la riqueza y del aumento de su población, resultados para los cuales no hay otro camino que crear, cueste lo que cueste, crear ciencia, industria y artes originales. Una vez creados, la corriente de exportación se establecerá rápidamente y con ella vendrá la abundancia, la consideración y hasta el cariño del extranjero. Que este objetivo sea ardientemente deseado y claramente sentido por nuestros políticos, científicos, agricultores, capitalistas, industriales, ingenieros y hasta por los obreros más humildes. Y nuestra redención será una realidad, y el sol de la gloria acariciará todavía nuestra mustia bandera, no tan escarnecida por los extraños como por nosotros mismos. Esto decía... políticos que nos habéis traído a esta triste desventura, dad tregua, por Dios, ante las angustias de la patria, a vuestro egoísmo estrecho de partido o de pandilla. Preocuparos seriamente de la pureza y de la moralidad en la administración pública, del culto al honor y al heroísmo en el ejército, de la protección seria y eficaz a la instrucción popular y a la universitaria, de mantener en fin todos los organismos del Estado, en todos los organismos del Estado el sentimiento del deber y la más estrecha responsabilidad. Yo creo que no hace falta añadir más. Casi, bueno, no voy a seguir leyendo. Es que es tan absolutamente actual. Lo estamos leyendo y dices, pero es que es español como nosotros, nos conoce y podemos sentirnos, vamos, es un estímulo. Y además, sobre todo, nos anima, a pesar de todo esto que dice, a que seamos optimistas. Y lo somos, claro que sí. En fin, bueno, pues yo creo que debo de ir acabando. Yo creo que le puedo llamar muerto ilustre. Sí, porque lo es, realmente. Y además los muertos ilustres no están muertos, realmente. Bueno, eso ya lo decía Tutankamón, lo decían los emperadores egipcios, cuando decían: cuando alguien evoca nuestro nombre, volvemos a la vida, porque se nos recuerda. La muerte es el olvido, después de todo. Bueno, fijaos lo que decían. He dicho que iba a meter una morcilla, lamento, porque alguien me dijo, los de letras, digo, no, que aquí podemos hablar de muchas cosas y de todo, pero ahora lo que toca es hablar de la rosa y la jota. Pero en la revista de neurología, que salió el primer número en 1920, en el editorial, fijaos lo que dice. Ha sido suficiente que 2 o 3 personas, una de ellas el ilustre doctor Simarro, sacudiéramos la gorra de la juventud para que surgiera entre nosotros a nuestro vicecasal.
una cosa que escribe ahí. Entre nosotros una ley de méritos investigadores. Vivimos en un país en el que el talento científico se desconoce a sí mismo. Y en parte, no sé si seguimos en esto o no. Bueno, ¿qué dice una vez el doctor Larriba sobre los nuestros ilustres? Pues uno de los motivos explicatorios de nuestro atraso cultural y político es la casi ausencia absoluta de culto a los muertos ilustres. En España, el que se muere acaba de una vez y para siempre. Sabiendo esto, cuando estos amigos me hablaron de su proyecto, dije, pues es que están en sintonía con lo que pensamos muchos y muchos y muchos cientos de miles de españoles. Es decir, que bueno, que los muertos ilustres no merecen ser maltratados, merecen ser recordados como lo que son. Bueno, la pequeña morcilla que iba a meter es que buena parte de la historia de Cajal era una esponja capaz de entender las situaciones, lo que era complicado y difícil, y entonces viene, cuando ya es catedrático en Valencia, viene a Madrid y con intención, viene unas oposiciones en el mes de enero, un mes que no fue ni muy frío ni muy lluvioso, como son los de Madrid, como pueden ser los de Madrid, y quería ver a su amigo Simarro con el que había coincidido cuando empezó a estudiar aquello con Aureliano de Beruet, que es el músico con Julio de Granada, ¿cómo se llamaba? El primer histólogo español, bueno, luego me saldrá. Esto no es Alpeña porque lo recuperaré. Rara, pero bueno, es igual. Viene porque había trabajado para hacer la tesis, entonces la tesis solo se podía hacer el doctorado en la Universidad Central. Y entonces pues todos pasaban aquí, Simarro estaba aquí y también estaba Cajal. Simarro saca la plaza de director, se mosquea muchísimo con las autoridades porque él quiere hacer autopsias, estudiar el cerebro, a ver el porqué de las enfermedades mentales. Dice, aquí no se puede, pues me voy con Charcot, me voy a Francia, me voy a París, que ahí sí podré aprender. Y de hecho aprende. Aprende incluso por encima de sus maestros, porque los maestros, pues Rambier, por ejemplo, tenía un libro de técnicas de tinción en donde describía el método de Roger, pero este Simarro era bastante sistemático y lo prueba, creo que es una buena, aunque el maestro no hable de eso, el propio Cajal también lo dice, no dice desconfiar de los maestros, no dice exactamente eso, porque quiere decir que los maestros cuentan aquello que más les gusta y aquellos que conocen mejor y aquellos que saben mejor. Pero un discípulo tiene toda la libertad de tener a lo mejor otras preferencias que no coinciden exactamente con las del maestro. Y esto es lo que hizo, empezó a probar unas técnicas para ver, y encontró el método de Roger. Entonces viene aquí y lo estaba probando. Entonces cuando Cajal viene aquí, en mitad de la oposición, en algún momento, en algún proceso, se va a ver a su amigo, queda con su amigo. Queda con su amigo. Estaba también lo de la cólera, estaba estudiando también, se acaba de descubrir el origen del cólera y bueno, pues coinciden y Simarro, con toda generosidad, le dice, porque Cajal estaba intentando estudiar el sistema nervioso, pero no tenía éxito y le parecía que era no veía. Fijaos, esa atención se veía bien, pero a pesar de eso, interpretar eso puede ser complicado. Total, que con toda generosidad le dice, oye, vete a mi laboratorio y te lo enseño, la técnica, ya verás tú cómo. Y entonces lo cuenta Cajal en sus memorias, se quedó absolutamente maravillado de lo que veía. Hasta el punto que hay quien dice, Andrés Castro decía que quizás son los 3-4 años más productivos de toda la vida de Cajal investigando. Porque, bueno, empezó a trabajar, tuvo grandes ideas, tuvo muy buenos entendimientos y sobre todo sentó las bases de lo que quería hacer. Bueno, aquí estamos.
Bueno, pues aquí el año pasado fue el centenario de la muerte de Simarro y por suerte pudimos hacer un monográfico explicando bastantes cosas, entre otras una cosa absurda, se ha dicho, bueno, ya saben, lo de Franco y la masonería. Pues aquí había una obsesión con los masones, malvados, no sé qué, yo no sé si son malvados o no. Luis Simarro fue el gran maestro de la masonería, pero en todo caso, yo en lo que le conozco y en lo que he conocido también luego la Guerra Suejada, desde luego era una bellísima persona, pero bueno, tanto le tenían filares que hablaba mal de él. El libro que dice que corrompía la juventud, no le acaba de caer mal porque también sería una simplificación hablar así de... Pero sí que era muy malo, que era muy nefasto que hablar así. Bueno, pues aquí 5 cosas en las que influyó sobre Cajal. En 1987, ya lo acabo de decir, se ven aquí en su laboratorio y le enseña el método Golgi y le enseña también un método para estudiar la mielina. Después, con un método de Irwin modificado, los azul de metileno, pues puede estudiar el protoplasma. Luego, es bastante interesante, está muy interesado Cajal en estudiar las fibras del axón, para verlo mejor y para tener claro qué es lo que está viniendo, y entonces Simarro se inventa un método. Claro, se lo da a Cajal, y eso que en esta época ya estaban, según algunos, claro, tuvieron unas posiciones, las sacó Cajal, perdió Simarro. Siempre se ha dicho, pero es mentira, bueno, siempre se ha dicho en los años 40, y yo solo se lo he leído a Durán y a otros que no sé por qué, que se pelearon, que no sé, pero lo que sí podemos leer de verdad en sus memorias es: siento que el doctor Simarro se haya muerto sin haber leído mis memorias, para que yo hubiera podido expresar mucho mejor lo mucho que le apreciaba y lo mucho que le debo. Vamos, que lo reconoce, porque otra cosa no será Cajal, pero Cajal, desde luego, pues es honrado consigo mismo, y si tiene que reconocer. Es cierto que lo pasó muy mal, porque él tenía que venir de Barcelona, tenía que perder su sueldo. Al final, su familia, como saben, en esa oposición, su padre dijo: venga, aquí Silveria y todos los niños, Zaragoza siempre ha sido un refugio para los aragoneses, por lo visto. Y entonces el padre le pagó a la mujer y a los hijos, y mientras tanto él podía estar en Madrid haciendo la oposición tranquilamente, porque fue una oposición de esas de antes, ¿no? De recursos contra recursos, más recursos, tal, casi año y medio de líos. Claro, eso, si no tienes una economía muy saneada, pues eso. Bueno, el caso es que, en todo caso, si se hubieran llevado tan mal, pues no hubieran seguido colaborando años después. En esto. Y luego, sobre todo, la última, al estudiar las neurofibrillas, que decía Cajal que necesitaba estudiarlas de forma irreprochable, pues Simarro inventó este método de teñir las neurofibrillas con saldo de plata. Sabía muchísimo Simarro, su familia, bueno, él había sido huérfano desde los 2 años porque su padre, que era un pintor, venía de Roma, murió de tuberculosis y la madre se suicidó. Por el panorama, imagínenselo. Más luego le acogen los tíos, pero claro, en el momento que hay unas cuantas rocas, su tía se casa, pues bueno, el caso es que le pudieron meter en el Colegio de Nobles de Valencia, gracias a que Madrazo había sido su padrino, y los padrinos todavía funcionan. Madrazo habló con la reina y dijo: bueno, pues el Colegio de Nobles, y eso le ayudó mucho a Simarro. Bueno, el caso es que su tío era fotógrafo y conocía bien los métodos vamos, que le gustaba la química y teñir, y entonces conocía cuáles eran lo bueno de esto es que Simarro, como Cajal, conocía muy bien cuál era el problema para estudiar la neurona en el cerebro, qué problemas planteaba, porque los dos leían las mismas revistas y veían las pegas y las críticas que se estaban haciendo. Y entonces, pues Simarro, que era muy ingenioso, pues buscaba formas de solucionarlas. Y si alguien me dice que se llevaban mal, pues yo no me lo creo. Este es el discurso del Nobel, en 1906. Y al único español que menciona, y agradeciéndole y reconociendo
la importancia que ha tenido en una de las cosas que ha hecho Cajal, es asimarlo. Luego cita así, claro, a Tello y a todos los de su laboratorio y cercanos, y su hermano, claro, pero de fuera de esto no cita a nadie más. Es decir, el único interlocutor que había en España en ese momento, fuera de lo que estaba haciendo Cajal y fuera de su laboratorio, era Simago. Aquí le tenemos un boceto inacabado maravilloso, como uno que acaba de, que se está exponiendo ahora en el Prado, que yo nunca había visto. A veces solo ya algunos cuadros los deja sin acabar, pero tienen una fuerza impresionante. Bueno, este es impresionante. Cuando lo tenía él en su despacho, bueno, él era el director de la Fundación de Galáctica, que luego yo heredé eso, por así decirlo. El cuadro no, el cuadro ya, me lo quitaron y se lo quedaron las autoridades a la organización, pero Hiela es que era mucho Hiela. Entonces él lo tenía y yo lo veía y me gustaba muchísimo. Qué maravilla de cuadro, sin saber lo que era, hasta que un día lo descubrí y dije, pues claro. Bueno, quiero hacer, hemos hablado de los muertos, desaparecen, pero estamos aquí nosotros. Y entonces quiero hacer también un homenaje a un artista que yo cuando hicimos el centenario le pedí que hiciera un pequeño homenaje, porque este hacía vaciados mitad de la pandemia y me hizo esto. Y entonces, pues, bien, en este laboratorio es donde Cajal y Simago vieron por primera vez el método en el Arco de Santa María, que ahora es Augusto Figueroa, y que yo creo que deberíamos conseguir algún día que el Ayuntamiento haga la ruta de la Escuela Histológica Española por Madrid, porque es que mira que hay sitios donde se puede poner una placa y recordar y contar cosas. Un pequeño homenaje. Aquí tenemos lo que se hizo, gracias a vuestra iniciativa, lo que se hizo ante la tumba de Cajal, en el cementerio de la Almudena, y había una cosa que se ha ido muy deprisa, no, esto no puede acabar así. Bueno, que el olvido clemente, esto es una frase adaptada de Cajal, pero podemos decirlo también para él, porque yo creo que él lo pensaba cuando escribía cosas como esta, que el olvido clemente prorrogue sus plazos, mientras aquí, con nuestro agradecimiento, le seguiremos recordando. Y quiero también acordarme de otra grandísima danesa que a mí me parece, vamos, escribir un ensayo y triunfar y publicarlo en no sé cuántos idiomas, nada más leerlo, porque me parece la primera, la segunda edición, y me quedé vamos, me lo leí de tirón, el libro de Infinito en un Junco, leí de Vallejo, y que un ensayo sea capaz de captar el interés. Bueno, pues cuando antes hemos visto el interés, cuando nos habla Cajal, él sabía que estaba dejando la voz para la posteridad. La estaba dejando para que la oyéramos hoy aquí en la Casa de Aragón, eso estoy seguro, que pensaba que podía pasar, ¿no? Que Aragón se dijera, toma ya. Era el sueño de Alejandro Magno, dice Irene Vallejo, tener una leyenda propia, entrar en los libros para permanecer en el recuerdo. Pues yo creo que todos los grandes y todos los que se sabe que están haciendo grandes también es un sueño, y este fue el de Cajal, y qué mejor que acabar con estas palabras de Irene Vallejo para este homenaje a Cajal. Y muchas gracias por haberme invitado aquí y haberme aguantado durante todo este tiempo.